Listo, vamos entonces a resolver el ejercicio. Entonces, como todo problema que uno vaya a resolver, siempre hay que primero entenderlo, hacer un buen esquema del problema, plantearlo y a partir de eso tratar de resolverlo. Miren lo que nos están diciendo acá. Nos están diciendo que se tiene un suelo en alguna parte, tenemos un perfil de suelo y vinieron y hicieron aquí una pique o una perforación, lo que es más se supone que hicieron una pique. Y de aquí vinieron y sacaron una muestra de suelo. De este apique sacamos una muestra de suelo de forma cilíndrica, porque es un tubo Shelby. Este cilindro, según el problema, tiene que unidades, tiene que dimensiones. Me están diciendo que esto mide 10 centímetros y que el diámetro de la muestra es de 3 centímetros. Entonces, ¿qué hicieron? Se llevaron este cilindro para el laboratorio. Esto lo llevan para el laboratorio. Y entonces en el laboratorio se determinó que el peso total del suelo fue ¿cuánto? Estos son como los datos que me están dando. Que el peso total del suelo fue 121.52 gramos. Después cogieron este cilindro al que en el laboratorio le midieron esta longitud y este diámetro y lo pusieron en el horno. Lo dejaron en el horno un periodo de tiempo hasta que secara y luego de que estaba en el horno un tiempo, un delta de T, tiempo, a un delta de temperatura, pesaron el mismo cilindro y eso les dio que pesaba 99.4 gramos. ¿Esto después de qué? Después de que le aplicaron a esto un delta de temperatura. Delta de temperatura y se obtuvo esto. ¿Qué otro dato me está dando el problema? Me está diciendo que la gravedad, le hicieron el ensayo de gravedad específica de los sólidos a este suelo y encontraron que la gravedad específica de los sólidos de ese suelo fue 2,53. Entonces, lo que yo les decía, cómo funcionan estas relaciones volumétricas y gravimétricas. De lo que se trata el tema es de usted tomar una muestra de suelo en el campo, en una zona donde a usted le interesa hacer un proyecto, se lo trae para el laboratorio, esa muestrita se la trae para el laboratorio, puede ser, esa muestra puede ser alterada o inalterada. En este caso en concreto, la muestra es inalterada. ¿Cuál es la bondad de que sea inalterada? Que uno puede medir muy fácilmente el volumen y con precisión. Entonces, a partir de eso, calcula ya peso unitario, densidad del material, que es muy importante. Entonces, a partir de medir eso, miren que pesamos toda la muestra, la secamos, pensamos cuánto pesamos el suelo seco, se hizo la prueba de gravedad específica de los suelos, que es un ensayo más complicadito, pero que se puede hacer. Y a partir de estas cositas vamos a mirar qué podemos calcular. Entonces el ejercicio me está diciendo que calculemos el peso unitario húmedo. Pero una pregunta, no sé si lo dijo, pero no, sé, no tenía la duda. En ese peso de la muestra ya está incluido el peso, digamos,
del tubo, del cilindro. No, estos pesos son ya solo del suelo. Se supone que ya se extrajo el cilindro. Es que uno en el laboratorio lo que hace es que saca el cilindro del tubo. Una vez saca el cilindro del tubo, usted viene y mide la longitud y el diámetro con un pie de rey. Y ya sobre eso trabaja. Pesa, luego coge todo el cilindro del suelo, lo lleva a una balanza y me está diciendo que pesó esto. ¿Correcto? Me están diciendo que cuánto Profe, es. Sí, pero una pregunta, ¿se puede colocar como dato conocido el peso unitario del agua? claro. El peso unitario del agua es un dato conocido para todos los problemas. Contenido de humedad. Listo, Vamos a ver si nos da para calcular la relación de vacíos. Este río me lo estoy aquí inventando, entonces vamos a ver si nos quedan faltando datos. La porosidad y el grado de saturación. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es plantear el problema. Ojo pues con lo siguiente. En estos problemas siempre vamos a manejar o a diferenciar dos tipologías de problemas. Suelos parcialmente saturados y suelos totalmente saturados. Y voy a hacer un paréntesis por aquí. ¿Qué vimos ayer que era ese? Vimos que ese era igual a volumen del agua sobre volumen de vacíos. Eso dijimos ayer que era el grado de saturación. Esto. Cuando estamos hablando de un suelo totalmente saturado, quiere decir que S es igual a 1. O sea que este numerador es igual al denominador. O sea que todos los espacios vacíos están llenos de agua. Esta es una tipología de problemas. Suelo saturado o totalmente saturado. Y la otra tipología de problema que vamos a manejar es suelos parcialmente saturados, o sea, S menor que 1. Eso va a corresponder a suelo parcialmente saturado. Profe, ¿y cuando S es mayor que 1, qué significa? No, S mayor que 1 simplemente es un dato teórico, pero eso, eso físicamente no significa nada. Porque quiere decir, es como si el volumen del agua fuera mayor que el volumen de vacíos. Y el agua es un fluido. Y está alojada ¿dónde? En espacios vacíos. Entonces, eso no tiene como una connotación como física explicable, ¿me hago entender? Sí. Porque mirando el diagrama de fases del suelo y lo que decíamos, recuerden ustedes que explicábamos lo que era el suelo, ¿cierto? Entonces, si hacíamos aquí la lupita que les hablaba yo ayer, hacemos aquí un zoom del suelo. Yo les explicaba que el suelo estaba formado por unas partículas sólidas, que son estos espacios negros, estos contornos negros achurados. Estos achurados negros que representan sólidos en el suelo. Y los espacios blancos entre los achurados representan los espacios vacíos o los poros. Esos espacios vacíos pueden estar con agua, unos con agua, y otros con aire. Voy a suponer que los que están con aire son los que les estoy dejando en blanco. Los voy a achurar con verde aquí, pues los voy a resaltar con verde contorno, vean. Entonces, en este caso, decimos que el suelo estaría parcialmente saturado. ¿Por qué? Porque no todos los espacios vacíos están llenos de agua. Miren que hay una parte de los espacios vacíos que están
con aire. En ese caso, el volumen que está ocupando el agua no es la totalidad del volumen de vacíos. O sea que si usted hace esta relación, le va a dar menor que 1. Ahí estaríamos hablando de un suelo parcialmente saturado. Cuando el suelo está totalmente saturado, quiere decir que todos los espacios vacíos se llenan de agua. O sea que en este momento hay aire, pero resulta que se llenó esto de agua. ¿Por qué se llenó de agua? Porque hay un periodo de invierno lluvioso, o se llenó de agua porque hay una fuga por ahí en una red hidrosanitaria, o porque alguien de una piscina está descargando el agua al suelo, entonces todos los espacios vacíos se llenan de agua. Entonces el suelo, en este caso decimos que, miren ustedes, que todos los espacios vacíos están llenos de agua, se llenaron de agua. O sea que decimos que todo el volumen de vacíos está ocupado por agua, o sea que este numerador es igual a este denominador. O sea que cuando yo calcule el grado de saturación me va a dar igual a 1. Estaría hablando de un suelo saturado. Y eso, por supuesto, que tiene una serie de implicaciones, porque el agua dentro del suelo genera presión hidrostática, de lo que vamos a hablar por ahí en el segundo bloque del curso Dios mediante. Ya eso lo vamos a ir entendiendo luego. Ahora bien, esto que estamos viendo aquí, que ya le voy a dar la palabra, esto que estamos viendo aquí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Y cómo lo podemos visualizar. Esto, entonces dijimos que lo vamos a representar en un diagrama de fases para poder hacer nosotros estos cálculos. Entonces dijimos que esto era aire, esto era agua y esto era sólido, ¿cierto? Aire, agua, y estos son los sólidos del suelo. Entonces, les decía yo, vamos a manejar dos tipologías del problema. S igual a 1 o S menor que 1. Hablar de S mayor que 1 no tiene un sentido físico, miren ustedes. ¿Cierto? O sea, eso sería un valor teórico, simplemente, que le podría dar. Pero realmente físicamente eso no implica nada. ¿Por qué? Porque es que si el suelo está saturado, ya todos los espacios vacíos no tendrían el agua no se puede meter en sólidos. Listo. ¿Qué me va a preguntar alguien por ahí? Pues, profe, es que no lo entendí bien. Pero entonces vamos a suponer que estamos en temporadas de invierno ¿cómo decirlo? Para desalojar el aire y que quede o sólido y agua. No lo entendí eso. No es que nosotros supongamos, le estoy hablando de dos posibilidades. Tenemos un suelo. El suelo está compuesto de sólidos y espacios vacíos. Esos espacios vacíos pueden estar ocupados con agua o con aire, o pueden estar ocupados, o pueden llegarse a ocupar totalmente de agua. Estamos diciendo que cuando se suministre agua al suelo por una temporada invernal o porque fulanito dejó una manguera descargando agua, entonces esos espacios vacíos donde había aire, el agua llega y se mete ahí. Entonces el agua expulsa el aire por decir cualquier cosa y ocupa ese espacio. Cuando todos los espacios vacíos se llenan de agua, vamos a decir que el suelo está saturado. O sea, S es igual a 1. Por eso que les acabo de explicar. Y cuando no todos los espacios vacíos están llenos de agua, vamos a hablar que el suelo está parcialmente saturado. Este es el concepto de saturación del que vamos a ir hablando luego. Es que ustedes ahora para este capítulo de relaciones volumétricas y gravimétricas vamos a diferenciar dos tipologías de problema. Suelo parcialmente saturado y suelo totalmente saturado. Me estoy adelantando y tratando de explicarles qué es eso de que esté saturado, como para no ponerlo a que se memoricen ustedes ahí, saturado y no saturado, o saturado y parcialmente saturado. Porque es que entonces lo que hago yo es volverlos a ustedes a ponerlos a memorizar. Entonces este suelo es parcialmente saturado o es totalmente saturado. Entonces la idea es que tratemos de ir entendiendo desde ya qué es ese concepto de saturado. Igual por esto vamos a volver cuando estemos en agua en el suelo y cuando estemos hablando de presión. Pero es lo que quiero como tratar de que desde ya vayamos entendiendo qué es eso de que saturado, parcialmente saturado y de que totalmente saturado. ¿Me dice entender, joven? O dígame qué no le queda claro. No, sí, señor, muchas gracias, ya lo entendí. Listo. Entonces, muchachos, cada vez que ustedes vayan a resolver un ejercicio de estos, lo primero que van a identificar, van a plantear el problema así como les estoy mostrando acá. Vamos a sacar los datos conocidos del problema y lo que me está preguntando el problema. Y la siguiente pregunta que nos vamos a hacer después de esto es, ¿tengo un suelo totalmente saturado o tengo un suelo parcialmente saturado? O sea, ¿en cuál de estos dos casos estoy? Es la siguiente pregunta.
Entonces, yo les pregunto, ¿aquí en cuál caso estamos? ¿Suelo parcialmente saturado o suelo totalmente saturado? De acuerdo a lo que ustedes leen del ejercicio, ¿qué deducen? Parcialmente saturado. Parcialmente saturado. ¿Y por qué pensaría usted que es parcialmente saturado? ¿De dónde deduce usted eso? ¿Qué le hace creer a usted que es parcialmente saturado? Diga con confianza lo que usted crea. No, profe, lo deduje fue por el peso del agua, pero no, eso no es suficiente. Espere, por el peso del agua. Pero a mí no le están dando el Sí, peso del agua. después, la muestra después, cuando se secó. Ah, cuando se secó. Pero Sí, es que después de que se secó, Ajá. entonces ese peso no es del agua, es el peso de los sólidos. Sí, pero la resta. Pero no hace la resta y saca el peso del agua. Ah, ya. Ah, por la resta. Ah, ya Sí, entiendo señor. el ejercicio que usted hizo. Listo, entiendo lo que hizo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo saber si el suelo está parcialmente saturado o totalmente saturado? Entonces, digamos que hay problemas donde el ejercicio se lo va a decir textualmente. Y hay otros problemas donde el ejercicio no se lo dice textualmente, pero está implícito en el enunciado del ejercicio. O hay casos donde simplemente no es claro, entonces, si a usted no le dicen que el suelo está saturado, entonces vamos a asumir que está parcialmente saturado. Correcto. En este problema en particular, el suelo no me dice que está totalmente saturado. Caso 1. Y segundo, me dicen que cuánto es el grado de saturación, entonces yo deduciré que está parcialmente saturado. Entonces, como no me dijeron que está totalmente saturado, yo deduzco que el suelo es parcialmente saturado. Entonces voy a colocar aquí suelo, siempre vamos a hacer la anotacióncita, suelo parcialmente saturado. O sea, estoy en ese caso. Estoy en este caso. ¿Y qué implica que tenga suelo parcialmente saturado? Entonces implica que S es menor que 1. Entonces, volumen del agua o el volumen que ocupa el agua es diferente al volumen de vacíos. ¿Y eso para qué sirve? Nos vamos a ir dando cuenta en la medida que vamos haciendo ejercicios. ¿Para qué sirve esto matemáticamente hablando? Esto sirve para uno ayudar a resolver los ejercicios, para mirar qué sí puede reemplazar y qué no puede reemplazar. Entonces, profe, esto... ¿me puede repetir, por favor, cómo se dio cuenta que el suelo es parcialmente saturado? Sencillamente porque el problema no le está diciendo a usted que está totalmente saturado. Ah, ya, profe, gracias. Listo. O sea, cuando a ustedes no les digan que está saturado, entonces hay que asumir que está parcialmente saturado. ¿Correcto? Entonces, primera cosa, listo, ya que tengo todo esto claro, les tengo claro el problema que consiste, saqué los datos del ejercicio, tengo claro qué es lo que me están preguntando y defino en qué caso estoy. Si parcialmente saturado o totalmente saturado, entonces ahí sí procedo a resolver el ejercicio, ahí sí empiezo a resolverlo. Voy a borrar esto aquí. Y vamos entonces ahora sí con la solución. Siempre que tengan otra cosa, siempre que tengan un ejercicio numérico, así no les pidan, calculen directamente todo lo que puedan calcular. ¿Por qué? Porque eso les va a servir luego para obtener otras cosas. O sea, que aquí me están diciendo, me están dando unos pesos, entonces yo voy y calculo directamente todo lo que el ejercicio me permita calcular y ya luego voy mirando eso para qué me sirve. Correcto. Entonces el ejercicio me dice, calculemos estos pesos, entonces vamos a comenzar a calcular directamente todo lo que podamos calcular y ya luego miraremos qué hacemos con esto. De esto hay dos metodologías para resolver estos problemas. Hay una que es a partir de construir el diagrama de fases del suelo, asumiendo una de las fases. Pues considerando que una de las fases es 1, no sé qué. Yo nunca he trabajado los problemas así. Mi profesor de mecánica de suelos en pregrado me enseñó a hacerlos
matemáticamente, o sea, resolviendo ecuaciones, jugando con las ecuaciones. Así aprendí yo a hacerlo desde la universidad y así siempre me acostumbré a hacer los problemas y eso es lo que yo le explico a mis estudiantes. Si alguien lo quiere resolver de otro método, que hay gente que está repitiendo el curso o demás, y lo quieren hacer de la otra manera, es válido, siempre y cuando esté correcto lo que me están haciendo. Yo les voy a enseñar a ustedes jugando con las ecuaciones. Además, porque finalmente nosotros estudiamos ingeniería y vemos muchas matemáticas, entonces esto finalmente se nos termina volviendo muy fácil. Al comienzo es un poco complicado, pero luego, después que ustedes hayan hecho ese taller número 2, ya quedan volando con esto. Y luego van a llegar a su curso de fundaciones, donde también van a ver este tema. Entonces es importante aprenderlo a hacer. Vamos a calcular entonces directamente todo lo que podemos calcular directamente. ¿Qué dijimos que era peso unitario? Dijimos que el peso unitario del suelo se definía como una relación del peso total al volumen del suelo. El peso total del suelo lo tenemos y el volumen lo podemos calcular, entonces podemos calcular el peso unitario directamente. Calculemos este volumen. Volumen del suelo, ¿a qué va a ser igual? Ojo, del espécimen. Todo es referido a este espécimen de suelo. Entonces, el volumen de este espécimen de suelo va a ser el volumen de un cilindro circular recto, que va a ser igual a pi por D2 sobre 4. Esto sería el área. O sea, sería el área seccional de este círculo multiplicado por la profundidad. Esto multiplicado por L igual a... Alguien que coja la calculadora, que no vayan a dormir ahí. ¿Cuánto da esto? Pi por D2 sobre 4. Y esto por L. Lo había hecho por aquí, pero ya no lo encuentro. ¿Cuánto hace volumen? $70.6. 70.6 centímetros cúbicos. 9.7 aproximado. Ah, bueno, ya. 70, entonces 70.7. Con estas cositas Lo también vemos. no rayan, pero... Sí. Entonces, ¿con cuántas cifras decimales vamos a trabajar en el curso? No, podemos trabajar con una. 70.7 entonces. $70.7 centímetros cúbicos. Entonces calculamos el peso unitario húmedo. El peso unitario húmedo de este suelo, ¿a qué va a ser igual entonces? Sería el peso total del suelo. Ojo con el diagrama de fases del suelo. Entonces, esto se corresponde a este espécimen del suelo. Me están dando el peso total del espécimen del suelo, ¿cierto? En este caso es un pedacito de suelo de forma cilíndrica con estas dimensiones. En otro caso puede ser un pedacito de suelo sin forma definida, tomado de una bolsa plástica, si fuera una muestra de suelo alterada. Entonces esto va a ser igual a 121.52 gramos dividido el volumen del suelo, que serían 70.7 centímetros cúbicos. Entonces esto es igual a, ¿cuánto nos da esto? 1.7. 1.7. Entonces aquí me queda que el peso unitario húmedo es igual a 1.7 gramos por centímetro cúbico. Listo, ya tengo el peso unitario húmedo del suelo. ¿Qué más podemos calcular directamente? El contenido de humedad del suelo. ¿Qué es contenido de humedad? Dijimos que el contenido de humedad es igual, si miran el diagrama de fases del suelo.
y la relación volumétrica y gravimétrica. Dijimos que es igual al peso del agua dividido el peso de los sólidos. Y si quiere lo podemos multiplicar por 100. Entonces, de aquí me queda que el contenido de humedad, ¿a qué va a ser igual? Al peso del agua. ¿Y qué es peso del agua? Ojo, y aquí miren. De aquí, lo voy a hacer de aquí para no agotar el espacio. Acuérdense que de aquí, ¿qué dijimos? Según el diagrama de peso del suelo, dijimos que el peso total del suelo, ¿a qué es igual? ¿Quién tiene el diagrama de fases por ahí? ¿Quién me dice qué es peso total? Peso seco más el peso. Eso. O sea, peso de los sólidos. Más el peso del agua. Más el peso del agua. Muy bien. Entonces de aquí despejamos peso del agua. ¿Qué va a ser igual a qué? Va a ser igual a W sub S. En este orden de idea me queda que el contenido de humedad, ¿qué va a ser igual entonces? Al peso del agua, ¿qué va a ser qué? Va a ser W sub T menos W sub S, y esto dividido W sub S. Entonces aquí me queda que el contenido de humedad, ¿a qué va a ser igual? A W sub T, que es 121.52 gramos dividido menos 99.4 gramos, y esto dividido 99.4 gramos. Entonces estos gramos se cancelan y me queda que, ¿de dónde me queda? Que el contenido de humedad, ¿a qué va a ser igual? 0.22. Entonces me queda que el contenido de humedad va a ser igual a 0.22, o lo que es lo mismo, 22%, ¿cierto? Si lo quiero expresar en porcentaje. Ojo, cuando uno va a hacer cálculos, acuerden que la humedad, entonces trabajaría con fracción, o sea, con 0.22. Si va a hacer cálculos matemáticos, para que no le dé unos valores por a todos grandotes. 22%, ya tenemos el contenido de humedad. ¿Qué más podemos calcular directamente? Gamma seco. El peso unitario seco del suelo, ¿a qué dijimos que era igual? Dijimos que era igual al peso de los sólidos sobre el volumen total. O sea que esto podemos decir que es igual a peso de los sólidos, que el problema nos lo está dando directamente porque el suelo lo pesaron. Lo secaron y después lo pesaron. O sea, 99.4 gramos dividido. ¿Alguien tiene un micrófono abierto por ahí, muchachos? Para que por favor lo apaguen. 99.4 gramos dividido el volumen total. Ya lo hayamos calculado, o sea, 70.7 centímetros cúbicos. Entonces, de aquí me queda que gamma D es igual a, ¿cuánto da eso? 1.4. Daría 1.4 gramos por centímetros cúbicos.
Ya tengo el peso unitario, entonces ya determiné gamma H, ya determiné gamma D, W. ¿Qué más podemos determinar? Relación de vacíos. Y si ustedes miran, ¿qué es relación de vacíos? Voy a hacer por aquí un paréntesis. Entonces uno mentalmente piensa, a ver, E es igual a volumen de vacíos sobre volumen de los sólidos. Uno podría decir eso. Este volumen de los sólidos no lo conozco. Y el volumen de vacíos tampoco lo conozco. Entonces aquí yo tendría una ecuación con 3 incógnitas. ¿Qué hay que hacer entonces? Tratar de encontrar esto de otra manera. Porque miren que como este suelo está parcialmente saturado, yo no podría, probablemente podría sacar el volumen de los sólidos a partir de gamma de los sólidos, pero no tengo cómo conocer el volumen de vacío, porque recuerden que el volumen de vacíos es igual a volumen del aire más el volumen del agua. Y yo conozco el peso unitario del agua. Y de aquí conozco el peso del agua de esta muestra. Podría obtener el volumen del agua, pero no conozco el volumen del aire. No tengo cómo conocerlo. Entonces miren que si el suelo estuviera totalmente saturado, casi que el problema sería muy fácil, pero no lo tengo así. Entonces, ¿qué hago aquí? Entonces viene la otra parte de la solución de estos problemas. Cuando uno no tiene los datos, entonces ¿qué hay que hacer? Empezar a jugar con las ecuaciones, a mirar de qué ecuación salgo y qué encuentro. Puedo partir de una cosa que conozco o de una cosa que no conozco. Yo voy a partir aquí de algo que conozco. ¿Qué conozco? Conozco el peso unitario seco. Más lo que voy a hacer. Sí, a ver si alcanzo a llegar a E. Si parto de gamma D, yo sé que gamma D es igual a volumen de vacíos sobre volumen de los sólidos. Perdón. Gamma D es P sobre volumen total. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de convertir esto para que se me vuelva en términos de E. ¿Y por qué voy a partir de aquí? Hombre, pues porque digamos, hay una manera de encontrar gamma D a partir de E o E a partir de gamma D. Entonces, como ya tenemos gamma D, vamos a procurar obtener E a partir de gamma D. ¿Cómo? Transformando este numerador y este denominador. Vamos a ver si lo podemos hacer. ¿Cierto? Yo creo que aquí vamos a tener un nudo porque no conocemos el volumen de vacíos de todas maneras. Entonces vamos con esto. Si no, nos va a quedar la ecuación para que ustedes aprendan a manejarla. Entonces voy a convertir esto. Gamma D es igual a esto, peso de los sólidos sobre volumen total. Entonces yo puedo decir que esto también es igual a, ¿qué es peso de los sólidos? Voy a escribirlo aquí debajo para ganar espacio. Puedo decir que esto es equivalente a tener que gamma D es igual a peso de los sólidos. ¿Y qué es peso de los sólidos? Yo puedo decir que peso de los sólidos es igual a gamma de los sólidos por volumen de los sólidos y esto dividido volumen total. ¿Y qué es volumen total? Volumen total es volumen de vacíos más volumen de los sólidos. ¿Qué hice aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Miren que estoy reemplazando que gamma de los sólidos es igual a peso de los sólidos sobre volumen de los sólidos. ¿Y qué otra cosa estoy teniendo en cuenta?
que volumen total es igual a volumen de vacíos más volumen de los sólidos. Esto es lo que estoy considerando ahí. Este fue el reemplazo que hice aquí en esta ecuación. Entonces, gamma D es igual a esto, teniendo en cuenta esto. Entonces, ¿qué puedo decir aquí? ¿O qué más puedo hacer? Puedo decir que esto es equivalente a tener que. Miren lo que voy a hacer. Tengo en estos momentos una ecuación. Aquí partí una ecuación gamma D. Partí de una ecuación sin una sola incógnita. Gamma D lo conozco, peso de los sólidos lo conozco, volumen total lo conozco. Y ya la transformé en una ecuación con 1, 2, 3 y 4 incógnitas. ¿Pero para qué hice eso? Para tratar de que esto se me vuelva en términos de esta relación de vacíos. ¿Y cómo hago que eso se me vuelva en términos de la relación de vacíos? De la siguiente manera. Yo estoy a decir que esto es equivalente a tener que gamma D va a ser igual a... ¿Qué voy a hacer? Voy a dividir todo esto para que aquí me aparezca relación de vacíos. Voy a hacer un artificio matemático. Voy a dividir por... Para que esto se me vuelva E, ¿por qué tengo que dividir esa expresión? Numerador y denominador para que no me cambie. ¿Por qué la divido? Para que se me vuelva E. ¿Quién me dice? Nadie. Es por el volumen del Varios que suelo. están... Pero es que el volumen del suelo, acuérdense que está compuesto por volumen total, volumen de vacío, volumen de los sólidos. Cuando se volumen del suelo, ¿a cuál de todos se refiere? ¿A cuál de los tres? Profe, por gamma S. Por gamma S, no. Si yo divido por gamma S, no me vuelve E. ¿Qué es el volumen de vacío sobre el volumen de los sólidos? Entonces, ¿por qué tengo que dividir? Por el volumen de los vacíos, profe, no. Puede ser por S. Pero si yo por volumen de vacío, me queda en el numerador el inverso de E. Entonces es mejor dividir por volumen de los sólidos, para no enredarme por ahí con mucha álgebra. Miren, si yo divido por volumen de los sólidos, miren esto lo que se me vuelve. Me cambia que esto es igual a gamma de los sólidos por volumen de los sólidos. ¿Y qué voy a hacer? Voy a dividir todo esto por volumen de los sólidos. Ahora, esto dividido, volumen de vacíos más volumen de los sólidos. Entonces, divido esto por volumen de los sólidos y divido esto por volumen de los sólidos. Y así la expresión no me cambia. Es un artificio matemático para lograr convertir esto. Entonces, esto es equivalente a tener que gamma D es igual a ¿qué? Aquí me quedaría gamma de los sólidos, volumen de los sólidos, el volumen de los sólidos es igual a 1. Entonces, esto se cancela, este se cancela con este se cancela con este. Entonces, esto me quedaría gamma de los sólidos dividido ¿qué es volumen de vacío sobre volumen de los sólidos? E. E. Entonces, dividido E más 1. Entonces, aquí tengo todavía una ecuación con dos incógnitas. ¿Por qué dos incógnitas? Porque gamma D yo lo conozco, pero gamma de los sólidos no lo conozco. Y E tampoco lo conozco. Entonces hay que hacer otra conversióncita acá. Esto es equivalente a tener que
gamma D es igual a, miren lo que va a hacer. ¿Qué es gamma de los sólidos? Entonces lo voy a convertir en algo conocido. ¿Qué conozco de acá del problema? Miren qué datos conozco del problema. Conozco G de los sólidos. Y yo ya sé que G de los sólidos, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual G de los sólidos? ¿Quién lo tiene por ahí a la mano? A gamma de los sólidos sobre gamma del agua. Muy bien, gamma de los sólidos sobre gamma del agua. Entonces, así las cosas, miren que yo puedo decir que gamma D es igual a ¿qué? A G de los sólidos por gamma del agua, y esto dividido más 1. ¿Y por qué puedo hacer esto? ¿Qué hice aquí? Básicamente lo que hice aquí fue tener en cuenta que G de los sólidos es igual a gamma de los sólidos sobre gamma del agua. Y el gamma del agua lo conocemos. Acuérdense que ese es un dato conocido para todos los problemas. Entonces ya tengo una ecuación con una sola incógnita. Gamma D lo conozco, G de sólido lo conozco, gamma del agua lo conozco, E no lo conozco. Entonces despejamos E, que es lo que nos interesa obtener. Aquí me quedaría que la relación de vacíos es igual a ¿qué? Si hacemos este despeje acá, me quedaría que E es igual a G de los sólidos, gamma del agua, dividido gamma D, y esto menos 1. Entonces me queda que E a qué va a ser igual. A gran específica de los sólidos, que el problema me la está dando, 2,53. Yo les aconsejo que siempre coloquen las unidades para que identifiquen un posible error. Por el gamma del agua. El gamma del agua es 1 tonelada por metro cúbico. Eso es equivalente a gramo por centímetro cúbico. O sea, esto multiplicado por 1 gramo por centímetro cúbico. Esto dividido gamma D, que ya lo habíamos calculado, 1.4 gramo por centímetro cúbico, y esto menos 1. Entonces me queda aquí que la relación de vacíos es igual a este gramo por centímetro cúbico, se cancela con este gramo por centímetro cúbico. ¿Cuánto me queda ahí? 1.8. Me queda 1.8. No, no puede ser, porque es 2.50. ¿Cuánto? Todo menor que 1. 0.8. 0.8. No le habíamos restado el 1. Esto da 0.8. ¿Qué unidades tiene? Esa dimensional. Listo. Entonces ya tenemos aquí relación de vacíos. ¿Qué sigue? Porosidad. Bueno, la relación de vacíos, entonces también aquí ya la obtuvimos. Vamos a calcular la porosidad. Esto es inmediato. Cuando ustedes tienen E, obtener N. O cuando tienen N, obtener E. Eso sale de una. ¿Cómo?
de la siguiente manera. Porosidad sabemos que es igual a volumen de vacíos sobre volumen total. Entonces vamos a hacer un artificio matemático para transformar esto. Miren que aquí tendríamos una expresión con dos de tres, dos incógnitas. Entonces vamos a convertir esto. Vamos a decir que la porosidad es igual a volumen de vacíos dividido volumen de vacíos más volumen de sólidos. ¿Cierto? ¿Por qué estamos diciendo esto? Lo estamos diciendo porque volumen total es igual a volumen de vacíos más volumen de sólidos. Ese fue el artificio que usamos ahí. Entonces aquí me queda que la porosidad es igual a... ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un artificio matemático. Voy a dividir por alguna cosa ahí. ¿Por qué divido? Para que esto me vuelva E. Volumen de sólidos. Por volumen de sólidos. Si usted quiere, puede ir también por el volumen de vacíos, pero se le va la relación de vacíos, eso se le forma una expresión que lo puede inducir a un error más fácil. Entonces, eso es muy importante que traten de ser estratégicos al mirar por qué hacen la división. Vacíos más volumen de los sólidos. Entonces, ¿qué les quedaría aquí? Esto me quedaría volumen de vacíos sobre volumen de sólidos, esto sobre volumen de sólidos y esto sobre volumen de sólidos. Entonces esto se cancela de manera que entonces me quedaría que la porosidad es igual a E dividido E más 1. Entonces me queda que la porosidad es igual a 0.8 dividido 0.8 más 1. De donde me queda que la porosidad es igual a 0.8 dividido 1.8. ¿Cuánto da eso? Promina 2. 2. 2 cerrado. Creo que a mí me dio 0.4. Sí, promina 2. Ahora rectifico otra vez. No puede darle 2 porque mire que es mayor el denominador. Eso es la menor, eso debe darle. Sí, profe, 0.4. Eso debe dar menor que 1. 0.4. Sí. N es igual a 0.4. Entonces ya tenemos porosidad. Les dejo como tarea para que se pongan a prueba, calculen ustedes el grado de saturación.